tenemos una nueva fotografía de Jimin en la que lo vemos completamente rubio. Y lo primero que debemos aclarar es que no fue él quien la compartió directamente. La estilista Chi, conocida en Instagram como Mama Chichi Style, publicó recientemente imágenes en las que aparece junto a Jimin y RM. En estas fotografías se puede apreciar a Jimin radiante, con una belleza que parece resplandecer aún más gracias a su cabello rubio. Y lo más importante, se le ve feliz, disfrutando del momento sin presiones aparentes. Según la información que circula, tanto Jimin como Namjoon asistieron al evento Moon Party Seoul, realizado el 4 de septiembre en el Hyatt Seoul. Este evento no es cualquier fiesta, sino una celebración con temática artística organizada en colaboración con la K1C Art Foundation y pensada para coincidir con la temporada de Freeze Seoul, una de las ferias de arte contemporáneo más importantes del mundo. Resulta importante destacar cómo una simple aparición de Jimin puede generar tanto impacto. Apenas se difundieron estas imágenes, su nombre se volvió tendencia global en redes sociales. Demostrando una vez más el poder de su influencia. Sin embargo, la fuerza del apoyo que recibe lo mantiene en lo alto, mostrando que las críticas no logran opacar su brillo. Incluso, el fotógrafo Alex Lee compartió en su cuenta de Instagram @MoneyLabAlchemist una imagen de Jimin relajado durante esta misma fiesta lunar. Verlo de esta manera, tan seguro y auténtico, confirma que el hate ya no tiene el mismo peso sobre él. Ahora, hablemos un poco más de esta teoría que está circulando en cuentas coreanas sobre el cambio de look de Jimin y lo que podría significar en relación con Are You Sure? Como sabemos, hasta ahora los destinos confirmados para esta temporada fueron 2, Suiza y Vietnam. Y eso aunque Jikook estuvo viajando también a otros lugares como Nueva York. Entonces muchos fans en Corea, especialmente cuentas que apoyan a Jikook y que siempre se han caracterizado por mantener la calma y analizar las cosas con firmeza, empezaron a notar un detalle. En la temporada pasada hubo 3 destinos, no 2. Así que si seguimos esa lógica, faltaría todavía un tercer país para completar la lista. La teoría dice que ese tercer lugar podría ser Japón. ¿Por qué? Primero, porque tanto Jimin como Jungkook tienen una relación muy especial con ese país. Japón siempre ha sido un lugar donde ambos parecen sentirse libres, cómodos y conectados consigo mismos y entre ellos. Jungkook incluso lo mencionó en la primera temporada, cuando recordaba que su primer viaje juntos había sido a Tokio, y dijo con una sonrisa que quería volver. Y no fue solo lo que dijo, sino la manera en que lo dijo, mientras acariciaba el cuello de Jimin, como si ese recuerdo tuviera un significado íntimo para los dos. Ahora que Jimin apareció rubio, muchos fans coreanos creen que no es casualidad. Podría ser un detalle que nos está anticipando algo, como un viaje a Japón para grabar el tercer episodio de Are You Sure? Imagínense el impacto. Jungkook de cabello negro, con ese aire más maduro y misterioso, y Jimin rubio, iluminando la pantalla con ese contraste tan fuerte entre ellos. Visualmente sería algo muy poderoso, y emocionalmente aún más, porque Japón no es un lugar cualquiera para ellos. Es un país que guarda memorias y momentos importantes en su historia como dúo. Por supuesto, hay otra posibilidad, que el cambio de look de Jimin tenga más que ver con el próximo regreso de BTS como grupo. No sería raro que se prepare físicamente y estilísticamente para un nuevo MV, ya que Jimin siempre ha sido muy cuidadoso con su imagen y sabe cómo transformarse para cada concepto. Esa opción también es muy lógica. Pero lo curioso es que, aún con esa explicación, la teoría de Japón no pierde fuerza, sobre todo porque quienes la impulsan son fans coreanos que rara vez se dejan llevar por rumores sin fundamento. Y verlos tan convencidos y tranquilos en medio de todo esto le da un aire distinto, como si realmente hubiera algo más detrás.
Además, volvemos al tema de Nueva York. Hasta ahora, oficialmente no se confirmó ese destino como parte de Are You Sure? Entonces, ¿qué estaban haciendo allí Jimin y Jungkook? ¿Fue un simple viaje de descanso? ¿Un momento personal para compartir fuera de cámaras? Esa incógnita hace que aumenten todavía más las preguntas. Si Nueva York no cuenta como destino confirmado, entonces es muy posible que la lista aún no esté cerrada y que quede espacio para algo más. Personalmente, me emociona pensar que Japón podría ser ese gran cierre de la temporada. No solo por lo simbólico, sino porque sería hermoso verlos regresar a un lugar que ya forma parte de su historia, y de cierta manera, revivir esos recuerdos juntos. La idea de que Jimin rubio y Jungkook de cabello oscuro caminen por calles japonesas, quizás disfrutando de la comida, riéndose como siempre, o mostrando ese lado suyo tan natural y cercano, es algo que como fans nos llena de ilusión. Y aunque es verdad que no tenemos respuestas claras todavía y que muchas cosas quedan en el aire, creo que lo importante es seguir apoyándolos con firmeza. Esta separación pública tan abrupta entre ellos, esa distancia que sentimos últimamente, nos deja con dudas y a veces con un vacío, pero también nos recuerda que el tiempo siempre termina mostrando la verdad. Tal vez pronto tengamos noticias de Jikook, tal vez se confirme esa tercera locación, o quizás simplemente nos sorprendan con algo completamente inesperado. Por ahora, lo único que podemos hacer es mantener la calma, confiar en lo que ya nos han mostrado y recordar que, pase lo que pase, el vínculo entre ellos siempre se deja ver de alguna manera. Y si ese tercer viaje resulta ser Japón, no me cabe duda de que el impacto será enorme, porque más allá de la teoría, ese lugar representa mucho en la historia de Jikook. Ahora, como ya dije, Jimin está rubio y todo esto empezó porque una foto suya fue compartida por una tercera persona. Ese simple detalle no solo generó felicidad y emoción entre los fans, sino que incluso lo volvió tendencia en redes sociales. Pero claro, como suele pasar, no todo fue perfecto. Y es que aunque parezca ridículo, hubo gente que empezó a criticarlo únicamente por esa foto. Una foto que ni siquiera fue publicada por él. Según los haters, Jimin es un descarado, porque, en su lógica torcida, no debería mostrarse feliz ni reaparecer después de la polémica. ¿Qué tienen en la cabeza esas personas? ¿Qué esperaban? ¿Que Jimin llorara, se escondiera o se disculpara por algo que no hizo? Lo que muchos parecen olvidar es que ya se aclaró que él no tuvo ninguna relación romántica con esa mujer, y aún así lo culpan del hate que ella recibe. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Esa persona fue quien acosó a más de un artista y además utilizó los nombres de terceros para generar dinero y atención. Entonces, ¿por qué es Jimin quien carga con las críticas? Es absurdo. La realidad es que él es la víctima en toda esta situación. Es él quien está recibiendo odio que no merece, simplemente por existir y por seguir adelante con su vida. Lo más triste es que mucha gente habla sin coherencia, ignorando el contexto y olvidando que, si hay alguien vulnerable en este momento, ese es Jimin. Y lo peor, lo atacan por cosas que están totalmente fuera de su control. Sin embargo, como siempre, él demuestra que no tiene nada de qué avergonzarse. Jimin nunca usó a nadie, nunca jugó con el nombre de otra persona para obtener algo a cambio. Al contrario, siempre se ha mostrado sincero, transparente y trabajador. Entonces, ¿qué derecho tienen los haters de señalarlo? Ninguno. Y aquí entra otro punto importante. Todos sabemos bien quiénes son los que más lo están atacando en estos días. Los Taekookers. Sí, esas personas que querían verlo hundido, que deseaban que nunca volviera a aparecer públicamente, porque piensan que mientras más desaparezca Jimin, más fuerte será su narrativa de Taekook. Pero para su dolor, no importa cuánto intenten tirar odio, Jimin siempre va a brillar.
Su presencia, su energía y su conexión con Jungkook nunca van a desaparecer, solo porque alguien lo desee. Y es que aquí está lo más curioso de todo. Aunque Jimin y Jungkook no tengan una relación romántica, cosa que solo ellos dos saben, la química, la conexión y el vínculo que comparten es tan fuerte, tan natural y tan evidente que ningún otro ship puede compararse. Por eso digo que si Jikook no es real, entonces ningún otro ship lo es, porque al final, todos los demás intentan parecerse al Jikook. Todos quieren que su dúo favorito tenga la misma complicidad, la misma confianza y esa chispa especial que ellos tienen. Pero la verdad es que nadie lo logra. Esa es la diferencia que les duele tanto a algunos. Que no importa cuánto inventen, nunca podrán apagar la luz de Jimin, ni podrán borrar el hecho de que Jungkook una y otra vez lo elige a él. Porque sí, Jungkook tiene miles de opciones a su alrededor, pero al final siempre termina volviendo a Jimin, buscándolo, cuidándolo, compartiendo con él momentos que no comparte con nadie más. Y eso, aunque los haters nunca lo acepten, es algo que está a la vista. Así que, en lugar de desgastarnos con el hate sin sentido, lo que nos queda es seguir apoyando a Jimin, reconociendo su fuerza y celebrando que, a pesar de las críticas, él sigue de pie. Y también seguir valorando lo que significa el Jikook. No un simple ship, sino una conexión genuina que se refleja en cada gesto, cada palabra y cada mirada. Porque lo quieran o no, Jimin nunca va a dejar de brillar, y Jungkook siempre va a estar ahí, de una forma u otra, a su lado.